Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a hablar de la derivada de una función, pero tomándola desde el punto de vista de su entidad como matriz. Cuando hablé de diferenciabilidad de una función en este video, mencioné cuándo una función es diferenciable y en ese momento dije que la diferencial de una función es una aplicación lineal y como ustedes ya saben, toda aplicación lineal tiene asociada una matriz. O sea, fijadas las bases de los espacios involucrados, toda aplicación lineal tiene asociada una matriz. En este caso, en el caso de la aplicación lineal llamada diferencial de una función, la matriz asociada es la matriz jacobiana o la derivada de la función. O sea, la derivada de cualquier función, sea escalar o vectorial, es una matriz. Y bueno, en este video lo que voy a hacer es hablar sobre este tema, la entidad de la derivada como una matriz. En ese video que recién les mencioné, nosotros definimos o dijimos cuándo una función es diferenciable. Y en aquella oportunidad planteamos de que una función f definida en un dominio D incluido en Rn y que tiene imágenes en Rm, o sea una función cualquiera en general, y tomábamos un punto del interior del dominio, entonces decíamos que se dice que f es diferenciable en el punto P si f de P más h menos f de P menos L en h sobre la norma de h, el límite de ese cociente es igual a 0. Y en aquella oportunidad dijimos que L de h es una aplicación lineal que va de Rn en Rn. Acuérdense ustedes de que toda aplicación lineal, vamos a tomar cualquiera, una aplicación lineal de R2 en R2 definida de esta manera. O sea, ven ustedes de que es una aplicación lineal y si es una aplicación lineal siempre tiene asociada una matriz. En este caso va a ser la matriz 1, 3, 1, menos 1 multiplicada por x, que son las coordenadas de un elemento del dominio de la función. Toda aplicación lineal tiene asociada una matriz fijada las bases de los espacios involucrados. Entonces, a partir de esto vamos a plantear lo siguiente. Sea f una función definida en un dominio D incluido en Rn y con codominio en Rm, y sea P un punto del interior de D, esa función está definida mediante una regla de definición que es esta. A cada vector de n componentes, la regla de definición le asocia una imagen de m componentes, cada una de las componentes función de las variables que están involucradas. Entonces, en tal caso, si f es diferenciable, ojo, si f es diferenciable en P, entonces la derivada se define como esta matriz, donde la primer fila corresponde a la derivada de la primer componente de la imagen con respecto a cada una de las variables involucradas, la segunda, las derivadas parciales de la segunda componente con respecto a cada una de las variables, y la última fila es la derivada de la última componente con respecto a cada una de las variables. Por consiguiente, la matriz derivada tiene un número de filas igual a la dimensión del codominio y un número de columnas igual a la dimensión del dominio. La derivada de una función de estas características es una matriz. Siempre es una matriz. Pero aparte, fíjense de que nosotros no estamos diciendo que es de una función de un espacio en particular en otro espacio en particular. Es una función en general de cualquier espacio en cualquier espacio. Esa derivada, esa matriz, generalmente nosotros la llamamos matriz jacobiana de la función en un punto determinado P. Entonces, la matriz jacobiana no es otra cosa que la derivada de una función cualquiera. Para que se entienda esto, vamos a hacer algunos casos en particular. Vamos a tomar esta función, sea una función de Rn, la función más simple que uno siempre considera, la primer tipo de función que nosotros estudiamos en matemáticas, y definida mediante esta regla, x al cuadrado más 2x, calcular la matriz jacobiana de f en el punto x0 igual a 2. Lo que estamos pidiendo es calcular la matriz derivada de la función, la matriz jacobiana, o sea, simplemente la derivada de la función.
nosotros ya sabemos que la derivada de f de x es 2x más 2. O sea, es un tema ya conocido, pero yo lo quiero presentar desde el punto de vista matricial. Entonces, sabemos de que la derivada de una función es la matriz jacobiana de esa función. Y la matriz jacobiana va a tener una fila que es la dimensión del codominio y una columna es la dimensión del dominio. Una fila y una columna simplemente es una matriz que es igual al número real correspondiente. Entonces, la matriz jacobiana va a ser la derivada de la función 2x más 2 y la matriz jacobiana en el punto 2, que es el que donde me pide, es la matriz cuyo único elemento es 6. Pero esa matriz con una fila y una columna directamente es el número real correspondiente. O sea, 6 va a ser la derivada de esta función en el punto x0 igual a 2. O sea, 6 no es otra cosa que la derivada de la función, la matriz jacobiana de la función, o lo que uno simplemente le llama derivada de f en el punto 2. Un segundo ejemplo que vamos a presentar es el que aparece ahora. Sea una función de R3 en R, en este caso, definida mediante esta función f de x y z igual a x al cuadrado más 2x más z al cubo. O sea, es un campo escalar, una función real de variable vectorial. Entonces pide de la misma manera calcular la matriz jacobiana de f en el punto 2 menos 1, 3. En este caso, la matriz jacobiana, la derivada, va a tener una fila, la dimensión del codominio, y 3 columnas, la dimensión del dominio. Por lo tanto, nuestra matriz va a ser de estas características. La matriz jacobiana va a ser una fila y 3 columnas. El primer elemento de la fila va a ser la derivada de f con respecto a x. El segundo elemento va a ser la derivada de f con respecto a y, y el tercer elemento va a ser la derivada de f con respecto a z. Y en este caso va a ser 2x más 2y, 2x y 3z al cuadrado. Entonces, la derivada de esta función es una matriz de una fila y 3 columnas, que en el punto 2 menos 1, 3 me va a dar como resultado 2, 4 menos 3. Mejor dicho, 2, 4, 27. Y para los que saben un poco más del tema, acuérdense de que esta no es otra cosa que lo que nosotros llamamos gradiente de la función f. Y por lo tanto, el gradiente de una función no es otra cosa que la derivada de la función. El gradiente, que es tan importante para un montón de cosas cuando hablamos de campos escalares. Tomemos ahora el caso de una función vectorial de variable real, o sea, definida mediante esta función, que a un número t cualquiera, número real, se le asocia coseno de t, seno de t, t. Calcular la matriz jacobiana de esta función, y ustedes ven de que ahora esa matriz jacobiana va a tener 3 filas y una sola columna. Y esas filas, cada una va a ser la derivada de la primer componente con respecto a t, que es menos seno de t, la derivada de la segunda componente con respecto a t, coseno de t, la derivada de la tercera componente es 1, y por lo tanto el jacobiano de esta función es menos seno coseno 1. Fíjense de que tiene 3 filas y una columna. Y por lo tanto, la derivada en el punto que se nos pide t igual a pi va a ser 0 menos 1, 1, y directamente esto se le llama derivada de la función vectorial en este punto acá. Y como un último ejemplo vamos a presentar una función f de R3 en R2. Y entonces esta función va a estar definida de esta manera. Para cada punto x y z la función va a tener esta imagen, x cuadrado más e a la i como primer componente y x más iz como segunda componente. Calcular la matriz nuevamente jacobiana de f en el punto 1, 0, pi sobre 2. En este caso, la derivada, la matriz jacobiana, va a tener 2 filas y 3 columnas. Y va a estar definida de la siguiente manera. La matriz jacobiana es la derivada de la primer componente con respecto a x, que es 2x, la derivada de la primer componente con respecto a y, que es e a la i, y la derivada de la primer componente con respecto a z, que es 0. Y la segunda fila va a ser la derivada de la segunda componente con respecto a x, que es 1, la derivada de la segunda componente con respecto a y, que es seno de z, y la derivada de esta componente con respecto a z, que es coseno de z.
y por lo tanto en el punto que se nos pide, la derivada va a ser esta matriz. La matriz jacobiana, la derivada, tiene 2 filas y 3 columnas, 2 filas y 3 columnas de acuerdo a las dimensiones de los espacios involucrados. Entonces, hemos dado un ejemplo para cada tipo de función que nosotros solemos usar en un análisis 2. Y como ustedes ven, siempre la derivada es una matriz. Bueno, la idea de este video era unificar todas las derivadas de cualquier tipo de función bajo su paraguas, su entidad de matriz. La derivada siempre es una matriz, la matriz asociada a la aplicación lineal, que es el diferencial de una función. Vuelvo a reiterar, el diferencial de una función es una aplicación lineal y la derivada es la matriz asociada a esa aplicación en las bases canónicas. Creo que es importante tener un panorama general, porque si no, la derivada de una función de R en R aparece como una cosa distinta a la derivada de cualquier otro tipo de función. Y tampoco se tiene muy en cuenta que el gradiente de una función, que se utiliza muchas veces, no es otra cosa que la derivada de esa función. Tanto la derivada de una función de real, de variable real, como el gradiente, que es la derivada de un campo escalar, son funciones de distinto dominio y codominio, y por lo tanto van a tener como derivadas distintas matrices, pero son todas derivadas. Espero que lo que les dije le haya aclarado algunas cosas, le haya dado un panorama general acerca del tema. Si les gustó el video, pongan me gusta, suscríbanse al canal y con eso vamos entre todos a tratar de difundir la matemática. Hasta el próximo video.